Nuestro Nuevo Testamento. Capítulo 4. Judaísmo. El judaísmo tuvo un lugar extraordinario entre todas las religiones que hubo en el Imperio Romano durante el siglo I. Era nacional, pues se originó con el pueblo judío y sin embargo no se confinó a ese pueblo porque sus prosélitos se contaban por centenares. No era la única religión que ponía énfasis en la adoración del Dios único, pero, a diferencia de otras, era exclusivamente monoteísta, en el sentido de que sus adherentes tenían prohibido adorar y hasta admitir la existencia de cualquier otro dios o dioses. Las otras religiones tenían templos y adoraban por medio de sacrificios, pero en ningún otro culto había un templo cuyo santuario sin imágenes desempeñara una parte tan importante o retuviera el singular apego de un número tan grande de gente. Muchas filosofías contaban con sistemas de moral muy bien articulados, pero la ética del judaísmo era inseparable de la naturaleza de su culto y se aplicaba rígidamente sobre todos sus adeptos. La mayor parte de las religiones paganas de aquella época se fundaban sobre tradiciones o sobre místicas intuiciones. El judaísmo tenía su fundamento en la revelación de Dios consignada en las sagradas escrituras de la ley y de los profetas, las que se consideraban reproducción de las palabras de Dios mismo, tal como las había hablado a sus siervos escogidos. El estudiante del Nuevo Testamento indispensablemente necesita algún conocimiento para apreciar la manera en que el cristianismo es hijo del judaísmo. Los libros del Nuevo Testamento, exceptuando dos, fueron escritos por judíos. Las enseñanzas del Nuevo Testamento concernientes a Dios, al hombre, al pecado, a la salvación, a la ley, a la gracia, a la oración y a muchos otros asuntos fundamentales de la vida cristiana, prenden sus raíces en el remoto suelo del Antiguo Testamento. Hasta los argumentos del Nuevo contra el legalismo se sacan de las afirmaciones del Antiguo, y el texto de los escritos de la época apostólica está lleno de citas del Antiguo Testamento. Los cristianos al principio fueron conocidos como la secta de los nazarenos, considerándolos como un arroyuelo desprendido del caudaloso río del judaísmo. Jesús mismo fue judío, nacido de familia judía, y fue circuncidado como se hacía con todos los niños. Fue llevado a Jerusalén siendo muchacho para que participara de la fiesta de la Pascua, y durante toda su vida observó las costumbres judías en medio de una sociedad judía. El presente distanciamiento entre el cristianismo y el judaísmo no ha resultado de una extensa diferencia en sus orígenes históricos y teológicos. Fue más bien el resultado del rechazamiento que el pueblo judío hizo de nuestro Señor, como lo dice Juan. A lo suyo vino, a los de su casa, y los suyos, su pueblo, no le recibieron. Versitas bíblicas en el libro. Los orígenes. El judaísmo que existió en el primer siglo fue, en gran parte, resultado del destierro. Antes de la cautividad, los habitantes de Israel y de Judá habían concedido a la ley una lealtad espasmódica. La adoración de Jehová había constituido el culto propio y oficial, pero frecuentemente había sido más honrada con la infracción que con la observancia. En el siglo IX a.C., todo el reino del norte se había separado, adorando a Baal, bajo la influencia de Jezabel, esposa de Acab, y reina de procedencia fenicia. Pero había vuelto a la adoración de Jehová gracias al heroico ministerio de Elías. De manera semejante, la adoración en el templo, en el reino del sur, cayó en el descuido y en el abandono durante los reinos de Manasés y Amón en el siglo VIII a.C., porque estos reyes patrocinaron la introducción de deidades extranjeras. Bajo la vigorosa administración de Josías se limpió el templo, la adoración de Jehová fue restaurada y se encontró el libro de la ley durante la reconstrucción del templo, tornándolo a su sitial de autoridad.
Durante el tiempo que el pueblo vivió en Palestina, rodeado de prósperos y poderosos vecinos paganos y sometido a su influencia, tuvo constante tentación de experimentar cultos ajenos, abandonando al Dios de sus padres. Los profetas protestaron en vano contra esta tendencia que surgió por vez primera durante la peregrinación en el desierto y que persistió hasta la época de la cautividad y del destierro. Ver citas bíblicas en el libro. La cautividad colocó al pueblo judío ante una inevitable disyuntiva. Podían entregarse de una vez por todas a la adoración de Jehová, el verdadero Dios, con cuya protección mantendrían el genio y propósito de su existencia nacional, o podían dejarse absorber religiosa y políticamente por las naciones, entre quienes los arrojaba su destierro. Si elegían lo primero, tendrían que poner estricta atención a los requerimientos de la ley y descubrir algún modo de adoración en sustitución del ritual del templo que había cesado con la destrucción del edificio central y con la subsecuente dispersión del sacerdocio. El libro de la ley les pudo acompañar hacia su nuevo destino, pero el culto del templo, hasta donde podía verse, había desaparecido para siempre. Mientras los cautivos del Reino del Sur estuvieron en Babilonia durante el siglo VI a.C., comenzó a tomar forma el nuevo judaísmo. Primeramente fue desterrada la idolatría, puesto que antes de la caída de Jerusalén la adoración de Baal y de otras deidades cananeas habían sido localmente aceptadas. La dura disciplina de la cautividad enseñó a los supervivientes a caminar en pos de Jehová. El espíritu que se descubre en todo el libro de Daniel, en el que se hace escarnio de toda participación en el culto pagano, y en el que Daniel y sus amigos juran adorar a Jehová, cueste lo que cueste, es un testimonio del saludable cambio que se operó en el temperamento espiritual de los exiliados. Con la forzosa cesación de los sacrificios, tomó el lugar de estos el estudio de la ley o Torá. Se acostumbraba en los reinos que el individuo tomara mucha participación en la adoración pública para dar expresión a su fe. Por sincera que tal expresión fuera, difícilmente podría ser tan vital como el estudio personal de los preceptos de Dios. En la reforma efectuada por Josías, la ley se leyó al pueblo como un rasgo especial del movimiento reformador, pero en el exilio se dejó ver una creciente tendencia hacia el estudio directo de la ley por cada persona. Un escriba como Esdras, que estudiaba e interpretaba la ley, se convirtió en personaje tan importante entre el pueblo como lo había sido el sacerdote cuando el templo estuvo en pie. En los días de Jesús, los escribas eran poderosas figuras religiosas del judaísmo. Ver citas bíblicas en el libro. El surgimiento de la sinagoga señaló y estableció un nuevo centro de adoración. La forma local de congregación se hizo necesaria debido a la vasta dispersión del pueblo durante la cautividad y a sus peregrinaciones en los años posteriores. Aun cuando el templo fue de nuevo establecido, hubo muchos que no podían concurrir a sus ceremonias, pero para mantenerlos unidos en el estudio de la ley, dondequiera que se encontraran 10 hombres, podía formarse una congregación en regla, creando una sinagoga en cada una de las comunidades donde ellos vivían. El pueblo se reunía en las sinagogas para orar y adorar en el 7º día de cada semana. Quedó tan firmemente establecida la sinagoga como institución que continuó después de la reconstrucción del templo, y en el siglo I hubo en Jerusalén sinagogas que desarrollaban sus actividades armónicamente con las del templo. Aunque en el Antiguo Testamento no se encuentra ninguna mención de las sinagogas como tales, no existe duda alguna de que se desarrollaron en los años que mediaron entre la cautividad y el nacimiento de Cristo, ya que en vida de éste florecieron en Palestina como institución. Ver citas bíblicas en el libro. La vida religiosa producida por la sinagoga era una adaptación de los antiguos ritos y observancias del judaísmo a las nuevas condiciones bajo las cuales el pueblo tenía que vivir. Muchos fueron arrancados de la vida pastoril y agrícola de Palestina e introducidos a las actividades de los negocios comerciales en las grandes ciudades.
Las fiestas no se podían celebrar con los mismos rasgos con que se hubieran celebrado en una aldea. Los problemas y demandas planteados por un nuevo plan de vida exigían respuestas nuevas. Nuevas influencias provenientes del mundo gentil que les rodeaba los presionaban con gran fuerza. Algunos cambios eran inevitables, pero en sustancia, el judaísmo retuvo los principios básicos del antiguo culto prescrito por la ley y predicado por los profetas. La teología. El centro espiritual de todo el judaísmo estaba constituido por su tenaz creencia en la unidad y trascendencia de Jehová. Contrastando con la multitud de deidades que el mundo pagano reconocía, el judío guardaba celosamente su breve y cortante credo que se encuentra en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El exclusivismo de los judíos en cuanto a su culto está ampliamente atestiguado por la actitud que contra ellos tomaron los gentiles. Generalmente los acusaban de ateísmo, no porque negaran la existencia de algún Dios, sino porque enérgicamente rehusaban reconocer la realidad de toda deidad que no fuera el Dios de Israel. La enseñanza de los rabinos ponía considerable énfasis sobre la paternidad de Dios. La frase introducida de la oración del Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, no era una novedad. Isaías se había dirigido a Dios con este título. Tú empero eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Isaías 63:16. El rabino Akiva enseñó que los israelitas eran hijos de Dios. Son amados de Dios los israelitas y por eso serán llamados hijos de Dios. Todavía más amados porque se hizo conocer de ellos para que fueran llamados hijos de Dios. Compárese Deuteronomio 14:1. Principalmente los maestros de Palestina recalcaron esta relación personal de Dios con Israel, expresándola por medio de la figura de la paternidad. Filón, perteneciente al ala helenista del judaísmo, tenía una concepción más filosófica acerca de Dios. Decía que Dios es eterno, inmutable, santo, libre y perfecto. Siendo superior a todos los otros seres, no puede definirse por comparación con ellos, porque definirlo equivaldría a limitarlo. La anterior concepción ilustra una tendencia hacia el intento de despersonalizar a Dios, tendencia que todavía se encuentra en el moderno judaísmo. Dios resulta así un ser actual, pero vago y nebuloso, con respecto a cuyo carácter y actitudes nada se puede afirmar. Quizás esta incertidumbre acerca de la naturaleza de Dios, brotada originalmente de cierta repugnancia a limitarlo, sea la razón que justifica la expresión oscura de Juan 1:18. A Dios nadie lo vio jamás. Surge en este punto el cristianismo sobrepasando al judaísmo y presentando a Dios no solamente como Dios y verdaderamente real, sino como quien además de todo eso es personal y conocible. De acuerdo con la teología judía, el hombre es la creación de Dios y está dotado de la capacidad de elegir entre la obediencia y la desobediencia a la ley revelada de Dios, y al hacerlo así, elige automáticamente las consecuencias que atañan vida o muerte. Deuteronomio 30, del 11 al 20. El fin principal del hombre en esta vida es obedecer los mandamientos de Dios y conservar todas las formas y rituales que como unidad indivisible fueron escritas para el pueblo, es decir, la circuncisión, la guarda del sábado, las diversas fiestas anuales y el culto en la sinagoga. La ley compendiaba todo el deber del hombre y establecía su relación con Dios. Para el judío, el pecado consistía principalmente en una equivocada relación con la ley revelada de Dios. La desobediencia a uno de sus preceptos, así se tratara de uno de los de mayor importancia, por ejemplo,
no matarás, o de uno de los de menor importancia. Por ejemplo, cuando topares en el camino con algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y estuviera la madre echada sobre los pollos y sobre los huevos, no tomes la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti. Se consideraba pecado. Versitas bíblicas en el libro. Esta actitud judía se refleja en el Nuevo Testamento, en Santiago 2:10, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos. El judaísmo no hacía distinción entre la ley moral y la ceremonial, porque ambas estaban inextricablemente conectadas, como un todo, con la vida del pueblo. El castigo capital para el pecado, consistente en ser separado del pueblo elegido, era el mismo para todos los ofensores, no solo para los que hubieran cometido un insultante crimen o para quienes hubiesen descuidado alguna de las ordenanzas fundamentales, como la circuncisión, sino también para quienes comieran carne con sangre. Levíticos 17:14. En el periodo anterior al exilio, se relacionaron con la suerte de la nación como un todo, los premios y los castigos. Si la nación observaba la ley de Dios y lo adoraba a Él solo, tenía que prosperar. Si caía en la idolatría descuidando el cumplimiento de la ley, tendrían que sufrir reveses políticos y económicos. De esta manera se evaluaba y se juzgaba el pecado sobre una escala social más que sobre una individual. Naturalmente había conciencia individual del pecado, como lo demuestra el Salmo 51, pero las implicaciones sociales y nacionales resultantes de la conducta individual alcanzaron mayor relieve en el judaísmo que en la moderna cristiandad protestante. El desarraigo de la nación por medio de la cautividad se proponía destruir la conexión que había existido entre recompensa y castigo con la baja y la creciente de la prosperidad nacional en el país. La cautividad por sí misma se convirtió en una disciplina que la nación debía soportar hasta el tiempo que Dios considerara adecuado para restaurarlos. Pero en el interín, las generaciones que habían de crecer y de morir tendrían que encarar ellas mismas los problemas de la vida y de la muerte. Este fue el problema al que hizo frente Ezequiel, cuando los fatalistas de su tiempo le dijeron que los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos tienen la dentera. Contestó que la relación personal de uno con Dios no depende de los pecados y de las virtudes de nuestros antecesores, sino de los pecados o de las virtudes de nosotros mismos. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, 3, 4. Esta reafirmación de la responsabilidad individual concuerda con la posición del judaísmo tal como se refleja en el Nuevo Testamento. El joven príncipe rico se mostró muy preocupado de su relación individual con Dios, a pesar del hecho de que se sentía que había guardado completamente todos los preceptos de la ley moral. Mateo 19 del 16 al 22. La responsabilidad comunal se transfirió de la nación como habitantes de un país a la nación como los elegidos de Dios, manifestándose esa elección en la solidaridad social más que en ocupar determinado lugar geográfico. Aplicar a la vida individual la teología referente al castigo y a la recompensa es como plantear el asunto de la inmortalidad y de la vida posterior. Poco se ocupa el Antiguo Testamento de estos asuntos. Tanto Jacob como David aluden al Seol, la oscura y fantástica región de los muertos, donde se reunirían con sus hijos que habían padecido y finalmente muerto. Versitas bíblicas en el libro. En ninguna parte de los primitivos escritos hay una afirmación directa concerniente a la resurrección del cuerpo, aunque nuestro Señor interpretó la declaración de Dios a Moisés.
yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como indicativa de que Él no es el Dios de los muertos, sino de los que viven. La sugestión sobre la resurrección surge originalmente de los libros poéticos y posteriormente de los profetas. Versitas bíblicas en el libro. El Salmo 16, atribuido a David, dice: ¿Por qué no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción? Me mostrarás la senda de la vida. Hartura de alegrías hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. Salmo 16, 10, 11. Prediciendo Isaías los futuros juicios de Dios y la salvación de Israel, dice: Tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Isaías 26, 19. En Daniel ocurre también una profecía de la resurrección. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12, 2. La relativa escasez de referencias a la vida posterior o a la resurrección puede parecernos extraña cuando consideramos el hecho de que el judaísmo fue una parte de la divina revelación hecha a los hombres. Sin embargo, aquella revelación llevaba consigo un proceso educativo estrechamente unido con el desarrollo de Israel en la tierra de Palestina. Su posesión de la tierra quedaba condicionada a su conducta en esta vida, y su recompensa como grupo étnico quedaba confinada a este mundo, porque la recompensa y el castigo colectivos difícilmente podrán encontrarse en la otra vida, ya que en ella el destino individual será el factor determinante. Para la nación judía, colocada bajo la ley, el énfasis residía sobre la salvación colectiva aquí, más bien que sobre la salvación individual después de esta vida. Son más explícitos los escritores apócrifos y apocalípticos. El desconocido autor de la sabiduría de Salomón, que escribió probablemente en Alejandría a mediados del siglo II a.C., dice: Las almas de los justos están en las manos de Dios, y el tormento no las alcanzará. Después de un ligero castigo serán colmados de bendiciones, porque Dios los probó y los halló dignos de sí. Sabiduría de Salomón 3, 1, 5. En el segundo libro de los Macabeos, compendio entresacado del trabajo original de Jasón de Cirene, surge con toda claridad el concepto de la resurrección. Judas Macabeo, de acuerdo con el relato dado en 2 de Macabeos 12, 42 al 44, cayendo por sorpresa sobre Gorgias, gobernador de Idumea, había rescatado los cadáveres de algunos judíos muertos en una previa escaramuza con los idumeos. Cuando los cuerpos fueron transportados para darles sepultura, se encontraron debajo de sus ropas objetos consagrados a los ídolos, para expiar el pecado que así, en vida, habían cometido los difuntos. Judas actuó de la manera siguiente: y mandó hacer una colecta en las filas, recogiendo hasta 2,000 dracmas, que envió a Jerusalén para ofrecer sacrificios por el pecado, obra digna y noble, inspirada en la esperanza de la resurrección, pues si no hubiera esperado que los muertos resucitarían, superfluo y vana era orar por ellos. Segunda de Macabeos 12, 43 al 44. Se consideraba el Seol como un estado intermedio, precedente a la resurrección y a los castigos y recompensas finales. En segunda de Macabeos 6:23, Eleazar, un mártir, habla de su ida al Hades y de que como él, siendo justo, tenía que estar destinado para la resurrección ya mencionada, su estancia en el Hades tendría que ser nada más temporal.
Aparece en los escritos apócrifos un día de juicio en el cual los malvados serán arrojados a su muy merecida condenación y en el cual los justos serán vindicados. El justo, después de un ligero castigo, será colmado de bendiciones. Sabiduría de Salomón 3:5. En tanto que el malvado no tendrá esperanza ni consuelo en el día del juicio. 3:18. En segunda de Esdras y en Enoc se encuentran numerosas alusiones al futuro día del juicio, aunque no siempre son coherentes esas afirmaciones. Fue pujante en el período intertestamentario la expectación mesiánica acerca de la llegada de la liberación política de Israel. Segunda de Esdras de la Apócrifa es sobresalientemente un apocalipsis mesiánico. Oesterley piensa que ese libro es la compilación de la obra de varios autores que escribieron entre los años 100 al 270 después de Cristo. El libro, aun en fecha tan tardía, puede considerarse libre de toda influencia cristiana, pues es inequívocamente judío y no contiene alusión alguna a la persona de Cristo. Tiene alguna traza de haber sido traducido de un original hebreo. Predice que el reino divino sucederá al de Roma, que el Mesías gobernará conforme a la ley y que después de haber completado su obra morirá y luego vendrá a juicio. Los Salmos de Salomón, escritos en el primer siglo a.C., describen la venida de un gobernante justo para Israel, el cual será inocente y reinará sobre los gentiles. Salmo de Salomón 17. En toda esta literatura nunca se presenta al Mesías sufriendo por los hombres o redimiéndolos por medio de su sacrificio personal. La esperanza mesiánica y el concepto apocalíptico de ella, tal como aparece en Daniel, y de la cual se trata ampliamente en los libros del Antiguo Testamento posteriores a Daniel, era el trasfondo de la pregunta que los apóstoles hicieron al Señor Jesús y que originó su bien conocido discurso del olivar. Mateo 24:25. El templo. El templo edificado por Salomón fue destruido cuando Jerusalén fue saqueada e incendiada por las tropas de Nabucodonosor en 586 a.C. El segundo templo, construido en la restauración y mencionado por Ageo y por Zacarías, profetas de aquel periodo, se comenzó por 537 a.C. y se terminó después de muchas interrupciones en el 516 a.C. Esdras 6, 13 al 15. Poco se sabe de la historia de este templo. En 168 a.C., Antíoco Epífanes la despojó y la profanó introduciendo en él un altar de Zeus olímpico y sacrificando en él. 3 años más tarde, Judas Macabeo lo purificó y lo reparó. Estaba en servicio en 63 a.C. cuando Pompeyo conquistó a Jerusalén y fue saqueado de sus tesoros por Craso en 54 a.C. Cuando Herodes el Grande tomó la ciudad en 37 a.C., algunas de sus armazones se incendiaron, pero lo principal del edificio probablemente no sufrió mucho daño. Sin embargo, Herodes, en el año 18 de su reinado, del 20 al 19 a.C., emprendió la reconstrucción del templo. Reunió material antes de comenzar la demolición y construcción y se trabajó con lentitud para que el culto se interrumpiera lo menos posible. Los sacerdotes ejecutaron el trabajo. El santuario propiamente dicho se terminó en año y medio, pero los edificios exteriores y los pórticos no se terminaron hasta el 62 o 64 después de Cristo. Cuando los enemigos de Jesús dijeron que había sido construido en 46 años, daban a entender que el trabajo todavía continuaba. Juan 2:20. La construcción se hizo con mármol blanco, cubierto en gran parte con oro en el que se reflejaba la luz del sol convirtiéndolo en objeto de deslumbrante esplendor. El área del templo ocupaba un espacio rectangular como de 585 pies, de oriente a poniente,
y como de 610 pies de norte a sur. Dentro de los muros que circundaban esta área había una hilera de claustros, con doble hilera de columnas por el lado sur. La hilera de claustros del lado oriente se conocía como el Pórtico de Salomón, porque según la tradición había sobrevivido como restos del templo de Salomón. Las oficinas se habían colocado a lo largo de las murallas o entre los pórticos. Ver citas bíblicas en el libro. El área externa se conocía como patio de los gentiles. No había prohibición de penetrar a él y a veces se le usaba como mercado. Hacia el lado norte y en posición transversal estaba el templo propiamente dicho, consistente en el patio interior con sus edificios. Al lado oriental estaba el patio de las mujeres y al lado poniente el de los israelitas, del cual quedaban excluidas las mujeres. En el centro del patio de los israelitas estaba el patio de los sacerdotes y en el centro de éste se alzaba el santuario. El patio interior tenía un nivel superior al del patio exterior. Entre los dos, al borde del patio interior, había un muro de piedra en el que estaban colocadas inscripciones de advertencia para todos los gentiles, a fin de que se quedaran en el primer patio bajo pena de muerte en caso de infracción. Se atravesaba el muro por 9 puertas, 4 en el norte, 4 en el sur, y una que debió haber sido la puerta hermosa, al final, y la cual se menciona en Hechos 3. El santuario propiamente dicho se alzaba sobre el patio interior y se llegaba hasta allí por una serie de 2 escalones. Las divisiones del santuario eran semejantes a las del tabernáculo. Al oriente, el lugar santo, como de 60 pies de largo, y el lugar santísimo, como de 30 pies de largo. En el primero estaba la mesa de los panes de la proposición hacia el norte, el candelero de los 7 brazos hacia el sur, y entre los dos el altar del incienso. Únicamente los sacerdotes tenían permiso de entrar al lugar santo. El lugar santísimo estaba vacío porque el arca del pacto se perdió en la destrucción del templo de Salomón. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación, cuando con sangre hacía él la propiciación por los pecados del pueblo. La división entre el lugar santo y el lugar santísimo era un velo grueso y doble que ocultaba de las miradas profanas la parte interior del santuario. En el lado exterior del santuario se construyeron cuartos pequeños arreglados en 3 pisos, y a los que se podía llegar por medio de una escalinata. En ellos vivían los sacerdotes y también servían para almacenaje. Dentro del patio de los sacerdotes, al oriente del santuario, estaba el gran altar de los holocaustos, como de 18 pies cuadrados y de 15 de alto. Sobre este altar ardía el fuego perpetuo en el que quemaban los sacrificios conforme al diario ritual. Exactamente al norte del altar estaba el espacio dedicado para degollar las víctimas preparándolas para el sacrificio. Solamente los sacerdotes podían permanecer dentro del patio dedicado a ellos, excepción hecha de aquellos que traían animales para el sacrificio, puesto que tenían que poner sus manos sobre la víctima antes de que fuese degollada. Los romanos concedieron permiso a los judíos para que mantuvieran un cuerpo de policía destinado a guardar el orden dentro del perímetro del templo. El jefe principal de esa policía se llamaba el estrategos o capitán del templo. Ver citas bíblicas en el libro. Es posible que un destacamento de esta policía, más bien que una cohorte de soldados romanos, haya prendido al Señor Jesús en la noche de la traición. La misma policía del templo se encargó de la aprehensión de la custodia de Pedro y de Juan cuando más tarde fueron arrestados por predicar dentro del perímetro del templo, probablemente. La guardia vigilaba el templo todos los días para ver que ninguna persona sin autorización entrara a las secciones prohibidas. De noche las puertas se cerraban y la guardia se estacionaba para evitar la entrada de los merodeadores. El templo constituía el centro principal de adoración en Jerusalén.
Jesús mismo y más tarde sus apóstoles enseñaron y predicaron en sus atrios. Hasta el año 56 tenía la iglesia de Jerusalén entre sus filas hombres que hacían votos en el templo, los cuales se apegaban estrictamente a la observancia legal. Solamente con el desarrollo de la iglesia gentil cesaron aquellas relaciones. Ver citas bíblicas en el libro. La sinagoga. La sinagoga desempeñó un gran papel en el crecimiento y conservación del judaísmo, como ya lo hicimos notar previamente. Los judíos de la dispersión fundaron sinagogas en cada ciudad del imperio donde había el suficiente número de judíos para mantener cuando menos una, y florecieron sinagogas de extranjeros en Jerusalén. Galilea, que en los días de los macabeos tenía una mayoría de población gentil, Primera de Macabeos 5, 21 al 23, estaba llena de sinagogas en el tiempo de Cristo. La sinagoga era el centro social en donde los habitantes judíos de una ciudad se reunían semanalmente para saludarse entre sí. Era el medio educativo para conservar la ley en el corazón del pueblo y para dar instrucción a sus pequeñuelos en la fe de sus abuelos. Sustituía el culto del templo cuando para llegar a él constituía estorbo la distancia o la pobreza. En la sinagoga el estudio de la ley ocupaba el lugar del sacrificio ritual. El rabino suplía al sacerdote y la fe de la comunidad se aplicaba a la vida individual. Cada sinagoga tenía como su dirigente al príncipe de la sinagoga, a quien probablemente se elegía por votación de entre los ancianos. El dirigente presidía los servicios en la sinagoga, actuaba como instructor cuando surgían disputas y presentaba entre la asamblea a los visitantes. Ver citas bíblicas en el libro. El ayudante de la sinagoga o Hasán actuaba como celador de la propiedad y tenía la responsabilidad de cuidar el edificio y lo que en él había. También era su deber dar aviso a los habitantes de la ciudad del principio del sábado, el viernes en la tarde, notificándoles también su término. Probablemente uno de estos sea el oficial que se menciona en Lucas 4:20, que trajo el rollo de la escritura, del cual predicó el Señor en la sinagoga de Nazaret, y que acabada la escritura lo recibió para colocarlo de nuevo en su nicho después que se terminó de leer en él. A veces el Hasán servía como el maestro de escuela de la sinagoga del lugar. Los edificios de la sinagoga generalmente eran construcciones macizas de piedra, algunas veces adornadas ricamente si la congregación o el que patrocinaba la construcción eran acaudalados. Cada sinagoga tenía una caja o nicho adecuado para guardar el libro de la ley, una plataforma con un pupitre de lector desde donde se leía la porción escritural del día, lámparas para iluminar el edificio y bancas o asientos para la congregación. En las modernas sinagogas todavía se utiliza casi el mismo equipo que se usaba en las de los antiguos tiempos. El culto de la sinagoga consistía en la recitación del credo judío o Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Deuteronomio 6, 4, 5. Acompañándolas con las exclamaciones de alabanza a Dios llamadas Berakot, porque comienzan con la palabra bendito. Después del Shema seguía una oración ritual y se concluía dando oportunidad para la oración individual en silencio en la que tomaban parte todos los miembros de la congregación. La lectura de las Escrituras seguía inmediatamente, comenzando con pasajes especiales de la ley, asignados para los días de fiesta, pero con el correr del tiempo acabaron por dividir todo el Pentateuco en secciones que dieron un ciclo fijo de 154 porciones que tenían que ser leídas en un periodo definido de tiempo. Los judíos palestinianos leían el Pentateuco completo cada 3 años, en tanto que los judíos babilónicos completaban la misma lectura en un año. También se usaban los profetas,
como lo vemos en el ejemplo de Jesús leyendo en la sinagoga, Lucas 4:16 y siguientes. Probablemente en aquella ocasión nuestro mismo Señor escogió la porción leída. Después de la escritura seguía el sermón para explicar la porción que se había leído. El sermón en la sinagoga de Nazaret estuvo en completo acuerdo con la costumbre de esa época. Terminaba el servicio con la bendición pronunciada por algún miembro sacerdotal de la congregación, pero si no había ningún miembro con ese carácter, se sustituía la bendición con una oración. Claramente se nota la influencia de la naturaleza y orden del culto de la sinagoga sobre el programa seguido por la iglesia del primer siglo. Jesús mismo concurrió con regularidad a la sinagoga y tomó parte en el culto. Sus discípulos también estaban acostumbrados a ese ritual. Pablo, en sus viajes, hizo de las sinagogas de la dispersión los primeros puntos de contacto en cualquier ciudad extranjera a que llegara, y tenía que predicar y discutir con los judíos y prosélitos que se reunían para escucharlo. Versitas bíblicas en el libro. Las muchas y muy parecidas semejanzas entre los usos de la sinagoga y los de la iglesia se debieron sin duda al hecho de que esta última absorbió y continuó hasta cierto grado el programa de aquella. Es un hecho que algunos cultos cristianos tuvieron que celebrarse en las sinagogas, porque la epístola de Santiago da a entender que aquella comunidad cristiana a la que escribe el apóstol todavía hacía su culto en la sinagoga. Versitas bíblicas en el libro. La iglesia y la sinagoga tuvieron que separarse debido a la violenta y persistente oposición que el pueblo judío tuvo para el Evangelio de Cristo. En la actualidad están ampliamente separadas y en muchos sentidos son antitéticas. Sin embargo, en la importancia que ambas dan a las escrituras, a la homilia y al sermón, conservan aún estrecha relación. El año sagrado. El año judío consistía de 12 meses lunares, con un mes intercalado que se añadía al calendario siempre que era necesario igualar el año lunar con el solar. El año civil comenzaba con el 7º mes que correspondía irregularmente a octubre del calendario moderno. El año religioso comenzaba con el mes primero y en este ocurría la Pascua, la primera gran fiesta del ciclo judío. El orden de los meses siguiendo como modelo el año religioso es el siguiente. Ver calendario del año sagrado en la página 121 del libro. Las conmemoraciones o fiestas eran 7, como sigue: la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés, el Año Nuevo y el Día de la Expiación, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la dedicación y la fiesta de Purim. De estas, las primeras 5 fueron ordenadas por la ley mosaica, las últimas 2 se originaron en el periodo posterior a la cautividad. La Pascua. La Pascua, histórica y religiosamente, era la más importante de todas. Señalaba el aniversario de la libertad de los judíos que por medio de un acto redentor de Dios salieron de Egipto para establecerse como pueblo independiente. La costumbre judía hacía diferencia entre la Pascua de Egipto y la Pascua permanente. La primera se celebraba el 10 de Nisán, cuando se rociaban con sangre los 2 postes de las puertas y se comía deprisa el cordero. La Pascua permanente se celebraba durante 7 días comiendo panes sin levadura. Ambas estaban estrechamente ligadas por los días y constituían una temporada festiva. La celebración pública de la Pascua tenía que ser anual, pero en el tramo histórico de que se hace mención en el Antiguo Testamento, solamente se recuerdan algunas de estas celebraciones. Ver todas citas bíblicas en el libro. Sin duda se celebraba con más o menos regularidad, aunque probablemente también hubo ocasiones en que se pasó por alto en tiempos de decadencia religiosa. En el periodo neotestamentario parece que la fiesta se celebraba con regularidad,
porque se dice que María y José llevaron al niño Jesús a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, Lucas 2:41, como acostumbraban, y Jesús mismo acostumbró guardarla durante su ministerio. Todo varón judío que estuviera capacitado para viajar y que no estuviera impedido a causa de inmundicia ceremonial, tenía que estar presente en Jerusalén en el día de la fiesta si radicaba dentro de un radio de 15 millas. Las mujeres participaban también en la fiesta religiosa, aunque no estaban obligadas a ello. Los peregrinos venían de lugares foráneos de Palestina y hasta de provincias extranjeras para traer sus ofrendas y unirse en la celebración religiosa. Josefo afirma que en el tiempo de la Pascua la población llegaba a 3 millones. Muchos de estos peregrinos acampaban en las afueras de la ciudad en la noche, porque dentro de los muros era imposible hallar acomodo. Durante la fiesta de los panes sin levadura se ofrecían diariamente para sacrificios 2 becerros, un carnero y 7 corderos de un año, juntamente con un macho de las cabras como ofrenda por el pecado. El segundo día se ofrecía una gavilla de espigas frescas como ofrenda mecida, juntamente con un cordero de un año para holocausto. Versitas bíblicas en el libro. Pentecostés o fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas o día de los primeros frutos se celebraba en el mes de Siván, 7 semanas después de haber ofrecido la gavilla mecida al día siguiente de la Pascua. El nombre Pentecostés se originó del intervalo de 50 días que había entre las dos fiestas. Según la tradición judía, tenía lugar en el aniversario de la entrega de la ley en el monte Sinaí. La característica especial de ese día era la ofrenda mecida, consistente en 2 tortas de panes sin levadura, hechas del grano en sazón recién cosechado. Aunque la fiesta no se menciona en la historia del Antiguo Testamento, tiene gran importancia en el Nuevo por haber sido la época en la que el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos del Señor Jesús, quienes en obediencia a su mandato permanecían esperando en Jerusalén. Pentecostés fue el día del nacimiento de la Iglesia. La fiesta de las trompetas o de Año Nuevo. Rosh Hashanah. El año civil de los judíos comenzaba el día 1 de Tishri. Durante todo el día de Año Nuevo sonaban cuernos y trompetas en el templo desde que amanecía hasta el atardecer. A diferencia de la Pascua y del Pentecostés, esta fiesta no atraía a muchos peregrinos a Jerusalén, porque se celebraba en las sinagogas al igual que en el templo. El libro de Nehemías declara que aquellos que volvieron de la cautividad celebraron la fiesta leyendo públicamente la ley con regocijo general. Versitas bíblicas en el libro. El día de la expiación. Propiamente, el día de la expiación era un día de ayuno más bien que de fiesta, y así se le llama en el Nuevo Testamento. Hechos 27:9. El rasgo especial de este día, además de los ordinarios sacrificios diarios, era la presentación de la expiación anual por el mismo sacerdote. Quitándose sus ropajes ceremoniales y vestido nada más con la ropa íntima de blanco, entraba al lugar santísimo llevando un incensario lleno de brasas tomadas del altar y con un lebrillo lleno de sangre del becerro que había sido muerto como ofrenda por el pecado. Al levantarse el incienso como un velo entre el sacerdote y el propiciatorio, el sacerdote rociaba éste con la sangre. Se repetía el mismo proceso con la sangre del macho de las cabras que se había presentado como ofrenda por el pecado. También se rociaba con sangre el altar del incienso y el altar de bronce que estaban fuera del lugar santísimo. Se traía un macho cabrío vivo sobre cuya cabeza ponía sus manos el sacerdote confesando los pecados del pueblo. El animal vivo se llevaba al desierto y allí se soltaba, para dar a entender que los pecados del pueblo habían sido quitados para siempre. Versitas bíblicas en el libro.
Cumplidas todas estas ceremonias, el sumo sacerdote se quitaba las blancas ropas íntimas, se bañaba y volvía a vestirse con sus ropajes oficiales, después de lo cual se continuaban los sacrificios que ordinariamente se ofrecían. Mucho del simbolismo del día de la expiación se aplica a Cristo en el libro de los Hebreos. Muchas de las funciones de su divino sacerdocio se describen en términos del ritual del Antiguo Testamento. En el judaísmo moderno, el día de Año Nuevo y el día de la expiación se unen como días de tristeza y sentimiento, durante los cuales el adorador sincero examina su corazón y busca el perdón de sus pecados del año pasado para entrar al nuevo ya perdonado. La fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos se celebraba 5 días después del día de la expiación. Abarca los días 15º al 22º del mes. En ella se conmemoraban las peregrinaciones en el desierto y era fiesta de acción de gracias al término de la cosecha. Para celebrarla se construían cabañas y enramadas en las que el pueblo vivía temporalmente, como recuerdo de los viajes de sus antepasados por el desierto. Versitas bíblicas en el libro. En los días sucesivos de la fiesta se ofrecían muchos sacrificios, y para terminar había un gran día de convocación que en el Evangelio de San Juan se llama el postrer día grande de la fiesta, el cual señalaba el día del año eclesiástico. Entre las ceremonias del día, surgidas con posterioridad a la entrega de la ley, estaban el derramamiento del agua de un cántaro de oro en el altar y el canto de Hallel, el encendido de los 4 grandes candelabros que había en el patio de las mujeres y el canto de salmos escogidos. La fiesta de los tabernáculos por naturaleza era popular y alegre. Versitas bíblicas en el libro. En la época posterior a la cautividad se añadieron otras 2 fiestas, la de las luces y la de Purim. La fiesta de las luces. La fiesta de las luces o de la dedicación se celebraba durante 8 días comenzando el 25 de Kislev. Se menciona en Juan 10:22. Tuvo principio en el 164 a.C., cuando Judas Macabeo purificó el templo que había sido profanado por Antíoco Epífanes y lo rededicó al servicio de Dios. Cada hogar judío se iluminaba profundamente en esta celebración y se repetía la historia de los macabeos para beneficio de los niños. Corresponde casi exactamente al tiempo de la Navidad cristiana. La fiesta de Purim. Purim, o suertes, como la palabra lo indica, se conmemoraban los días 14 y 15 de Adar. En el atardecer del día 13 se daba lectura pública en la sinagoga a todo el libro de Esther. La fiesta se celebraba con un mínimo de ceremonias religiosas, siendo más bien un día de fiesta nacional, como el 4 de julio o el 16 de septiembre se celebran en los Estados Unidos de América y en México, respectivamente. Purim no se menciona en el Nuevo Testamento, a menos que se tome a Juan 5:1 como alusión a esa fiesta. Había algunas otras fiestas y ayunos de menor importancia que se celebraban en el judaísmo del siglo I, pero a causa de su insignificancia no se les recuerda en los relatos del Nuevo Testamento. El sistema educativo. Entre los judíos de la dispersión, desde sus primeros tiempos, se concedió gran importancia a la educación porque solamente de ella podía depender la perpetuación de las creencias nacionales, si es que éstas habían de sobrevivir. Arrancados de su tierra, sin defensas militares propias, no hubieran podido mantener su identidad nacional sin mantenerse ellos mismos como grupo separado con su propia cultura y vida espiritual.
Ya en los tiempos de Esdras se leía públicamente la ley y se daba instrucción sobre su significado. Y esta clase de educación para los judíos fue la que con toda firmeza mantuvo la sinagoga. Juntamente con la sinagoga se desarrolló la escuela. Nunca hubo en el judaísmo una obligación pública educativa como la que existe en los países de América actualmente, pero la comunidad judía acostumbraba a proporcionar alguna clase de instrucción para los niños, para que pudieran leer la Torá, escribir y ejecutar ejercicios aritméticos sencillos. En el tiempo de Cristo, las escuelas de Palestina se consideraban tradicionalmente como el resultado de la influencia de un famoso fariseo y escriba, Simón ben Shattash, que vivió en el año 75 a.C. según el Talmud. Él dio el decreto para que todos los niños concurrieran a la escuela elemental. Las palabras que de él se citan son ambiguas. Implicarían que todos los niños concurrieran a las escuelas ya existentes o que se debían organizar éstas en beneficio de ellos. En cualquier caso, a Simón se le da el honor de aquella reforma por medio de la cual el Estado proporcionó maestros para los niños de las provincias y debido al cual se fundaron escuelas en los pueblos del país. Joseu ben Gamla instituyó escuelas públicas para niños de 6 a 7 años de edad en todas las ciudades de Palestina. Se concedía un maestro para cada 28 niños. Cuando a la escuela concurrían 40, se le daba un ayudante al maestro. La instrucción era limitada, pero se les inculcaba bien. Antes de que el niño fuera a la escuela, debía haber aprendido ya en el hogar el Shema o credo judío, al que se refirió el Señor Jesús cuando le preguntaron cuál era el más grande mandamiento de la ley. Versitas bíblicas en el libro. Debía haber memorizado también algunos pasajes de la Torá, algunos de los proverbios más familiares y algunos salmos selectos. En la escuela tendría que repetir las palabras de la Torá cuando el maestro dirigiera los ejercicios. Acostumbraba el maestro sentarse sobre una baja plataforma teniendo a sus alumnos sentados en el suelo, formando semicírculo alrededor de él, así como Pablo se sentó a los pies de Gamaliel. A medida que el discípulo avanzaba, recibía instrucción en la Mishnah y en el Talmud, y si demostraba ser inteligente y observador, se acababa por enviarle a una de las escuelas profesionales para escribas. Versitas bíblicas en el libro. La educación judía era estrecha en sus límites, pero muy definida. Se preparaba al estudiante para hacer sutiles distinciones de definición y para recordar exactamente lo que se le había enseñado. Si lo había estudiado, tenía que dominarlo y podría, por tanto, interpretar la ley desde cualquier posible punto de vista. Esto, no obstante, no se fomentaba ni el pensamiento original ni la investigación científica. Los rabinos de los tiempos de Jesús eran astutos en la interpretación de minúsculos puntos de la ley y en insustanciales cuestiones casuísticas, pero descuidaban el conocimiento del mundo natural al que se le da tanta importancia en los programas de las escuelas modernas. La educación judía estaba consistentemente integrada, porque cada rama de sus conocimientos se mezclaba con la teología. La ley era el alma del currículum. Algún conocimiento de griego y quizás un poco de latín se permitía en las más avanzadas escuelas, pero muchos de los rabinos miraban con desagrado la ciencia de los gentiles y no permitían que sus discípulos se entregaran a ella. Los judíos favorecían la educación vocacional. Los rabinos tenían un proverbio: cualquiera que no le enseña a su hijo un oficio, le enseña a ser ladrón. Generalmente cada niño judío aprendía un oficio manual con el que pudiera sostenerse. Según los relatos del Evangelio, el Señor Jesús era carpintero o posiblemente maestro constructor, ya que la palabra griega que se traduce carpintero también puede traducirse maestro constructor o albañil.
Pablo trabajaba como fabricante de tiendas. Esta saludable insistencia sobre la preparación manual hacían del judío varón un ciudadano independiente, equilibrando sus ocupaciones intelectuales con sus habilidades físicas y capacitándolo para encontrar ocupación productiva. Versitas bíblicas en el libro. Las muchachas, por lo general, no se educaban en las escuelas de la sinagoga, sino en su propia casa, aprendiendo artes domésticas en preparación para el matrimonio. Con la caída del Estado judío, la diáspora se entregó al helenismo. En Palestina, al contrario, las escuelas judías expulsaron el saber griego y pusieron las bases para el rígido sistema que hasta el presente caracteriza a la ortodoxia judía. La vida judía se caracterizaba por su entusiasmo en favor de la educación. El estudio de la Torá era signo de piedad y el devoto judío dedicaba mucho tiempo a la ley. Puesto que se consideraba que la cultura educativa era parte de la religiosa, el pueblo judío conservó un alto nivel intelectual que muchos gentiles no tuvieron, como dice More. El esfuerzo para educar a todo el pueblo en su religión creó un sistema singular de educación universal cuyos particulares elementos abarcaban no solamente la lectura y la escritura, sino también un idioma antiguo y su literatura clásica. El elevado valor intelectual y religioso que así se ponía sobre la educación quedó indeleblemente impreso en la mente y puede decirse que también sobre el carácter del judío, por lo que las instituciones creadas para esos fines se han perpetuado hasta el presente. La literatura. Más que ninguna otra nación de la antigüedad, los judíos son el pueblo de un libro. Otros han tenido una literatura más extensa y variada y hasta más antigua, pero ninguno, ni siquiera los griegos, que vivieron en el cenit del siglo Pericles, demostraron un interés tan absorbente en sus escritos nacionales como los judíos lo demostraron para su ley. Para el judío, la Torá no era simplemente la representación de su amada cultura nacional, era la voz de Dios. Sus preceptos tenían que ser obedecidos incuestionablemente y sus más remotas implicaciones tenían que ser consideradas como mandatos sagrados. Las ceremonias estaban entretejidas con la estructura central de su vida y el profundo teísmo de la ley daba color a todo su pensamiento. La influencia que ejercieron las escrituras judías canónicas sobre el Nuevo Testamento es tan manifiesta que no necesita comentario. El Señor Jesucristo y sus discípulos estuvieron familiarizados con ellas desde sus más tiernos años. Jesús reproducía con igual facilidad porciones de la ley, de los salmos y de los profetas. Las tres divisiones de la Biblia hebrea y sobre ellas fundada como base de la autoridad revelada lo referente a sí mismo. Versitas bíblicas en el libro. Por medio de frecuentes citas, los escritores apostólicos demuestran en los Hechos y en las epístolas su familiaridad con el Antiguo Testamento, ya sea que usen el texto hebreo o el de la Septuaginta griega. Pablo afirmaba que el Antiguo Testamento era el aliento de Dios, escritura inspirada divinamente, y declaraba a Timoteo que estas escrituras pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versitas bíblicas en el libro. Tan completamente se posesionó la iglesia de las escrituras de los judíos que éstos tuvieron que hacerse una nueva versión judía del Antiguo Testamento en griego, porque en todo intento y propósito la Septuaginta se había convertido en un libro cristiano. En los primeros siglos se hizo por lo menos una nueva traducción que proporcionara un sentido más literal del texto hebreo y que no se prestara tanto al uso de los cristianos. Después de la era del Antiguo Testamento, que terminó con Malaquías, el último de los profetas, más o menos 450 años antes de Cristo, se desarrolló en el judaísmo palestino un grupo de producciones llamadas la apócrifa. El término apócrifa es de origen griego y significa
escondido, recóndito o secreto, cuando se aplica a negocios que no deben ser revelados al pueblo común, sino solamente a unos cuantos iniciados. Con el transcurso del tiempo, el término se aplicó a aquellas obras que tenían sabor bíblico o religioso, pero que en lo general no se aceptaban como escritos de autoridad. Podían leerse con propósitos educativos y morales, pero nunca colocarlas en el mismo nivel que el texto de reconocida autoridad. La apócrifa del Antiguo Testamento aparece como parte integral de la Septuaginta, estando distribuida por todo el texto más bien que agrupada en un solo lugar como aparece en la Vulgata latina y posteriormente en algunas versiones inglesas, como son la Gran Biblia de 1539 y la versión original del Rey Santiago de 1611. Los libros apócrifos dados en el orden acostumbrado son los siguientes: Primera de Esdras, Segunda de Esdras, Tobías, Judith, Adiciones a Esther, La sabiduría de Salomón, el Eclesiástico, Baruch, la plegaria de los tres santos jóvenes, la historia de Susana, Bel y el dragón, la oración de Manasés, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Este orden no es cronológico. Es imposible dar fechas exactas, pero daremos la colocación aproximada de cada libro con relación al tiempo en que fue escrito, tomándola del orden propuesto por Oesterley. Ver orden en la página 130 y 131 del libro. La mayor parte de estos libros fueron escritos en el tiempo que medió entre el regreso de la cautividad y la destrucción de Jerusalén, periodo de resistencia y de inseguridad en la vida nacional judía. Reflejan la inquietud y la insatisfacción del espíritu de los judíos que se mantenían soñando en una vida independiente. Los temas tratados en ellos indican la reacción judía hacia la opresión, hacia la incertidumbre y hacia la esperanza, que fueron características de toda aquella época. De la lista que antecede, 3 libros son históricos. Primera de Esdras, cuyo contenido tiene un poco de parecido con Esdras y Nehemías. Primera de Macabeos, que es una narrativa sencilla y verídica sobre la revuelta de Matatías y sus hijos en 168 a.C., que terminó con la derrota de los sirios y el establecimiento del gobierno asmoneo. Segunda de Macabeos, inferior recopilación del trabajo de Jasón de Cirene, que suplementa en algún grado el contenido de Primera de Macabeos. Son románticos los 4 siguientes: Tobías, Judith, Adiciones a Esther y la historia de Susana. El contenido de ellos ilustra la justicia de Dios que vindica a su pueblo. Bel y el dragón pertenece a esta misma categoría y es una adición espuria al libro de Daniel. La sabiduría de Salomón y el Eclesiástico son tratados filosóficos de forma poética algo parecidos al libro de los Proverbios. El canto de los 3 santos jóvenes y la oración Manasés constituyen expresiones de devoción a Dios y de confianza en sus promesas. El lenguaje y el estilo de todos estos libros nos recuerdan los de los libros canónicos del Antiguo Testamento, pero con excepción de Primera de Macabeos, sus alusiones históricas no son exactas y tampoco tienen ninguna consistente conexión con personajes que pudieran identificarse como sus autores. Fue insignificante el efecto que ejercieron sobre los escritores del Nuevo Testamento, aunque a veces parece que encontramos referencias a ellos. Eclesiástico 44:16. Enoc agradó al Señor y fue trasladado. Parece recurrir en Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No corresponden tan exactamente el uno con el otro estos 2 pasajes, como para que se pudiera decir que uno es cita del otro.
Ambos pudieran haberse originado de comentarios independientes, hechos sobre la narración que tenemos en Génesis. A continuación damos una lista de obras que nunca se han incluido en las escrituras cristianas ni judías. Son escritos que nunca pretendieron pertenecer al canon y que tampoco se pueden considerar representativos de los puntos de vista de algún individuo o grupo. Ver la lista en la página 132 del libro. De los libros de esta lista, algunos pueden fecharse con alguna aproximación, en tanto que otros no. El libro de Enoc, por ejemplo, parece que está compuesto de secciones escritas en diferentes tiempos, secciones que finalmente fueron combinadas poco antes de la era cristiana. Algunas de sus frases tienen paralelo en el Nuevo Testamento, especialmente el bien conocido pasaje de Judas 14 y 15, que consiste de una exacta réplica de Enoc 1:9. Y además de estos, también Enoc, séptimo desde Adán, que profetizó diciendo: He aquí, el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos, y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El libro de Enoc, la Asunción de Moisés, segunda de Baruch, segunda de Esdras y algunas partes de los oráculos sibilinos pertenecen a la clase denominada literatura apocalíptica. Esta es de carácter predicativo. Generalmente usa simbolismos que parecen absurdos y a menudo inconsistentes consigo mismos. La literatura apocalíptica predice uniformemente que sobre los malvados vendrán juicios espantosos, de los cuales los justos, por la intervención extraordinaria de Dios, serán librados. En estos dramas de carácter apocalíptico, frecuentemente son actores los ángeles. Muchos escritores apocalípticos esconden su paternidad literaria bajo seudónimos, o son atribuidos falsamente a personajes eminentes que desde luego nunca los escribieron. Por ejemplo, el libro de Enoc no fue escrito por Enoc, pero se le atribuyó debido a su reputación de piedad y sabiduría. En estilo y en cuanto a sus metáforas, los libros de Ezequiel y Daniel del Antiguo Testamento han sido clasificados como apocalípticos, aunque no por eso pueden considerarse acertadamente como seudónimos. El libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento pertenece también a este tipo de literatura. Los tiempos de persecución fueron los más propicios para la producción de literatura apocalíptica, porque en ellos los hombres buscaban hacia dónde volver sus esperanzas de redención. El propósito de esta literatura era infundir ánimo a los creyentes para que persistieran en su unión con Dios, y con sus metáforas desanimar a los ocasionales lectores que como enemigos tratarán de descifrar su significado. El hecho de que algunos de los libros canónicos sean apocalípticos no los descalifica para considerarlos inspirados, ya que la inspiración del Espíritu aparece en todas las clases de literatura contenidos en la Biblia desde el principio hasta el fin. Con la construcción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el judaísmo dejó de constituir un estado político independiente, convirtiéndose exclusivamente en una comunidad religiosa. Con la cesación de los sacrificios en el templo, vino la decadencia del sacerdocio y el surgimiento del rabinado. El estudio de la ley ocupó el lugar de los sacrificios y el maestro el del sacerdote. A medida que los maestros procuraban interpretar la ley, iban codificando las tradiciones que alrededor de ella habían crecido, reduciéndolas finalmente a la forma escrita. Miraban los fariseos estas tradiciones como si tuvieran la venerable antigüedad de la ley escrita, considerándolas tan obligatorias como la misma ley, en tanto que los saduceos las repudiaban por completo. No cabe duda de que entre el pueblo hebreo imperaban algunas reglas morales desde antes de que se les diera la ley en el Sinaí.
Algunas de esas reglas y observancias surgieron cuando Noé y Abraham vivían, según se recuerda en el Génesis, y difícilmente se puede explicar que el pueblo haya permanecido unido durante su esclavitud en Egipto si no hubiera sido por la fuerza de ciertos principios morales y de ciertas formas de culto. Si tales tradiciones llegaron a través de las muchas vicisitudes de la historia de Israel hasta los siglos I y II después de Cristo, no lo sabemos, una cosa sí sabemos: el cuerpo de tradiciones contenidas en el Talmud incluye muchas que son más antiguas que la formación de este libro. La existencia de la ley oral queda comprobada por las referencias que Jesús hizo a la tradición de los ancianos. Marcos 7:3. La colección de esas tradiciones, juntamente con los comentarios que sobre ellas hacían los antiguos rabinos, es lo que constituye el Talmud. Esta palabra se deriva del verbo hebreo lamid, que significa enseñar. El Talmud se compone de dos clases de escritos, la Mishnah y la Gemara. La Mishnah es la ley oral tal como era conocida en los finales del siglo II después de Cristo. La Gemara es la interpretación de la misma ley oral según la daban los eruditos de Babilonia y de Jerusalén desde principios del siglo III después de Cristo hasta fines del siglo V después de Cristo. Estas interpretaciones o discusiones eran de dos clases: la Halakha, que se ocupaba del código legal, y la Agadah, que en general era como una colección de sermones y que incluía además todo lo que no fuera halakha. La halakha establecía la regla o estatutos de conducta, definidas costumbres religiosas en boga. Dice Stra que cualquier cosa se convierte en halakha. 1. Cuando ha sido aceptada durante largo tiempo. 2. Cuando ha sido aprobada por una reconocida autoridad. 3. Cuando tiene el apoyo irrecusable de la Escritura. Y 4. Cuando se aprueba por una votación mayoritaria. Cualquiera de estas razones por sí sola o todas juntas pueden servir para establecer un principio que forme parte de la ley oral. Ya que no era posible inventar ningún nuevo principio de la ley, puesto que los que surgían como nuevos debían tener relación con un principio ya existente, los rabinos se convirtieron en expertos para manipular inferencias tomadas de la ley existente, oral y escrita, para poder así cubrir todo posible caso que pudiera presentárseles. Los relatos de dichos casos y las razones que a cada uno concernían dieron cuerpo a otra colección llamada Halakot. La Agadah incluía todas las interpretaciones escriturales que por su carácter no cabían en la Halakha. Se trataba pues de un empeño para desarrollar el significado de las implicaciones de la ley más bien que para ampliar sus explícitas declaraciones. El argumento que usó el Señor Jesús en favor de la resurrección, tomado de Éxodo 3:6, sigue un proceso semejante al que se practica en la Agadah. Mateo 22, 31 al 33. La Halakha y la Agadah formaban juntas lo que se llama Midrash, palabra derivada del verbo hebreo darash, que significa investigar o dirigir una investigación. La investigación que conducía al significado de la ley oral y escrita se convertía de este modo en parte del Talmud. El Talmud contiene 63 secciones que forman otros tantos tratados, cada uno de los cuales versa sobre algún aspecto de la ley. Existen dos Talmudes, que representan respectivamente las escuelas palestina y babilónica, patrocinadas por los Amoraim o doctores de la ley. El Talmud palestino es el más breve de los dos. Está escrito en arameo occidental y data de finales del siglo IV. El Talmud babilónico fue escrito hacia el fin del siglo V en dialecto arameo oriental. Ambos son incompletos, faltándole secciones o partes de ellas.
En el siglo VIII el Talmud cayó bajo el interdicto de la Iglesia y en consecuencia fueron destruidos o dañados tantos ejemplares que se temió su completa desaparición. Maravilloso es que todavía sobreviva. Hoy por hoy el Talmud es la regla de la ortodoxia judaica, la regla de la fe y de la práctica ritual. Define la interpretación de la ley y por lo regular ejerce más influencia sobre las creencias y la vida que el mismo Antiguo Testamento. Las sectas del judaísmo. El judaísmo no fue excepción en la tendencia humana hacia el sectarismo religioso, aunque su consistencia dentro del sectarismo fue superior a la que tuvieron otras religiones del mundo romano. Ciertamente, todas las sectas se inclinaban a ciertos principios legales, pero su énfasis fluctuaba desde el liberalismo hasta el racionalismo y desde el misticismo hasta el oportunismo político. Los fariseos. La secta más grande y la de mayor influencia en los tiempos del Nuevo Testamento fue la de los fariseos. Su nombre se deriva del verbo hebreo parash, que significa separar. Eran los separatistas o puritanos del judaísmo, que se apartaban de toda asociación con el mal y que procuraban obedecer completamente cada uno de los preceptos de la ley oral y escrita. Como grupo aparte, tuvieron su origen poco después de los tiempos de los macabeos, y ya por el año 135 a.C. se encontraban fuertemente establecidos dentro del judaísmo. Fundaban su teología sobre todo el canon del Antiguo Testamento, compuesto por la ley de Moisés o Torá, los profetas y los escritos. Para interpretarlos usaban el método alegórico que permitía cierta elasticidad en la aplicación de los principios de la ley a nuevas cuestiones que pudieran surgir. Atribuían grande valor a la ley oral o tradición, la cual observaban con toda escrupulosidad. Creían en la existencia de ángeles y espíritus, en la inmortalidad del alma y en la resurrección del cuerpo. Practicaban la oración ritual y el ayuno, y diezmaban meticulosamente todas sus propiedades. Guardaban el sábado muy estrictamente, tanto que ni siquiera se permitía la curación de los enfermos, ni el corte ocasional de espigas tiernas para comer, al pasar a la vera de los sembrados. Ver citas bíblicas en el libro. Kohler presenta una lista de 7 tipos farisaicos que considera rígidos. 1. El fariseo espalda, que exhibía sus buenas obras delante de los hombres como quien lleva un bulto en hombros. 2. El fariseo espérame un momento, que cuando se le buscara por cualquier motivo, si se hallaba en esos instantes ocupados en alguna buena obra, rogaría que lo esperaran un momento. 3. El fariseo ciego, que andando por la calle chocaría contra la pared, por llevar cerrados los ojos en un esfuerzo por no ver una mujer. 4. El fariseo agachado, que caminaba colgando la cabeza para que no fuera a descubrir semiocultas tentaciones. 5. El fariseo calculador permanente, que siempre estaba contando sus buenas obras para ver si equilibraban el peso de sus fracasos. 6. El fariseo temeroso de Dios, que como Job era verdaderamente justo. 7. El fariseo amigo de Dios, como Abraham. Aunque muchos de los fariseos eran tan dados a la contemplación de sus esfuerzos para obedecer la ley, que a menudo se convirtieron en exaltadamente justos en su propio concepto, hubo entre ellos muchos que realmente eran virtuosos y justos. No todos eran hipócritas. Fariseo fue aquel Nicodemo que ardientemente buscó a Cristo cuando éste estaba en su ministerio terrenal y que de nuevo lo buscó cuando a la terminación de ese ministerio, uniéndose a José de Arimatea, compartieron la responsabilidad de sepultar el cuerpo de Jesús. Aquel apasionado perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso,
con respecto a la justicia que es en la ley fue irreprensible, Filipenses 3:6, concedido que era fariseo e hijo de fariseo, Hechos 23:6. Las normas morales y espirituales del fariseísmo pudieron haber conducido hacia un sentido de justicia propia y consecuentemente a la hipocresía, pero, a pesar de todo, eran muy elevadas en comparación con las del término medio de su época. De todas las sectas del judaísmo, solo el fariseísmo ha sobrevivido. Sirvió de fundamento al moderno judaísmo ortodoxo que sigue el patrón del fariseísmo en sus aspectos morales, ceremoniales y legalistas. Los saduceos. Según la tradición, los saduceos tomaron su nombre de Sadoc, que fue sumo sacerdote en los tiempos de David y Salomón. Los hijos de Sadoc constituyeron la jerarquía sacerdotal del tiempo de la cautividad. Y según parece, en los días de Cristo, el nombre persistía como denominación del partido sacerdotal. Eran menos numerosos que los fariseos, pero poseían el poder político y eran el grupo gobernante en la vida civil del judaísmo bajo el gobierno de los Herodes. Ver citas bíblicas en el libro. Considerados como parte del judaísmo, los saduceos se adherían estrictamente a la interpretación literal de la Torá, la única parte de la escritura que consideraban canónica y con autoridad superior a la de los profetas y los escritos. No quedaba pues lugar en su pensamiento para la tradición oral que los fariseos estudiaban con delicia. Como racionalistas y antes supernaturalistas, negaban la existencia de ángeles y espíritus, Hechos 23:8, y no creían en la inmortalidad personal. Su religión era fríamente ética y literal, y más abierta que el fariseísmo a las influencias helenizantes. En política eran oportunistas, siempre listos para aliarse con la facción dominante, si haciéndolo así podían conservar su prestigio e influencia. A diferencia de los fariseos, los saduceos no sobrevivieron a la destrucción de Jerusalén. La terminación del sacerdocio al que pertenecía la mayor parte de los saduceos y la hostilidad con Roma que al principio había protegido al bando saduceo tuvieron por resultado acabar con la existencia de los saduceos como grupo. Los esenios. Poco se sabe de esta secta, a la cual Josefo en su libro Guerras de los Judíos describe detalladamente. El significado de su nombre es incierto, pero estaba conectado en alguna forma con el sentido de la palabra osios, que en griego significa santos. A diferencia de los fariseos y saduceos, los esenios constituían definidamente una fraternidad ascética a la que podían entrar únicamente aquellos que estuvieran dispuestos a someterse a las reglas del grupo y a pasar por todas las ceremonias de iniciación. Se abstenían del casamiento y renovaban apretadamente sus filas por medio de la adopción o por medio de la recepción de conversos. En sus comunidades tenían la propiedad en común, de modo que entre ellos no había ricos ni pobres. Se sostenían con el producto del trabajo manual. Comían con frugalidad y habitualmente usaban ropas blancas en horas que no eran de trabajo. Los esenios eran sobrios y severos en su conducta. No daban lugar a la ira y tampoco usaban juramentos. Guardaban el sábado con mucha rigidez y eran excepcionalmente cuidadosos de su limpieza personal. A todo el que estuviera en desacuerdo con las reglas de la orden, se le castigaba expulsándolo de la comunidad. En el aspecto teológico, considerando su observancia estricta de la ley y su apego al supernaturalismo, los esenios eran parecidos a los fariseos. Enseñaban que el alma del hombre es intangible e inmortal, encerrada en un cuerpo mortal. Con la muerte los buenos pasan a la región donde brilla el sol y soplan las brisas, en tanto que los malvados son relegados al lugar de la oscuridad y de las tempestades, o del continuo tormento.
Las tendencias ascéticas de los esenios son comparables en muchos aspectos a las del monasticismo que se desarrolló en la iglesia primitiva. Parece que algunas de sus doctrinas hubieran brotado de su contacto con el pensamiento gentil, porque en sus actitudes nos recuerdan a los estoicos. Es bastante curioso que nunca se les menciona en los evangelios. Algunos escritores han sugerido que Juan Bautista y Jesús eran esenios, de manera que el cristianismo sería un vástago del esenismo. A pesar de algún parecido superficial, el legalismo cerrado de los esenios contrasta con el énfasis de los cristianos sobre la gracia, en tal forma que hace extremadamente improbable cualquier supuesta relación. Se ha iniciado un nuevo capítulo en la historia de los esenios, con motivo de las recientes excavaciones en Qumran, un sitio localizado 7 millas al sur de Jericó, sobre las alturas que dominan el Mar Muerto. La existencia de construcciones en este lugar se conocía desde años, pero se pensaba que eran ruinas de la fortaleza de algún destacamento romano. Al principiar la primavera de 1947, algunos pastores beduinos descubrieron en una cueva cercana a Qumran 8 grandes ollas con antiguos rollos. 3 de estos rollos fueron adquiridos por el convento sirio ortodoxo de San Marcos en Jerusalén, y considerando su estilo, se les atribuyó una fecha correspondiente al primer siglo antes o después de Cristo. Subsecuentes visitas a las cavernas en donde se encontraron estos rollos y a otras que había allí cerca produjeron nuevos descubrimientos de rollos. Una gran cantidad de manuscritos había sido escondida en estas cuevas, sin duda para preservarlos de caer en manos extrañas y de que consecuentemente se les destruyera. Las fechas encontradas indican que debieron haber sido llevados a estos escondites muy cerca de la época en que comenzó la primera revuelta judía, entre los años 66 al 70 después de Cristo. En 1951 comenzó a excavarse en las ruinas de Qumran. La exploración demostró que no se trataba de una construcción que originalmente hubiera sido fortaleza romana. Parecía más bien que habían sido residencias de una gran colonia, que contaba con comedores, dormitorios, cisternas y escritos comunes. Toda la evidencia material encontrada en las ruinas indicaba que la comunidad había florecido precisamente en la época precedente a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ahora se imponía la pregunta: ¿quiénes eran los miembros de esta comunidad? Juntamente con los manuscritos del Antiguo Testamento encontrados en estas cuevas, aparecieron otros que también pertenecieron a los habitantes de Qumran. Eran el Manual de Disciplina, el Documento de Damasco, el Himno de Acción de Gracias, ordenamientos del servicio militar, documentos todos de carácter religioso, compuestos de los principios y reglas de la comunidad de Qumran. Del estudio de estas obras se deduce que la gente de allí comía, vivía y trabajaba unida sobre una base común. Se habían separado del judaísmo oficial emprendiendo en el desierto la vida monástica. La organización estaba subordinada al presidente de la congregación, que actuaba como árbitro legal, como jefe de disciplina de todo el grupo y como jefe militar en casos de guerra. La congregación incluía hombres, mujeres y niños. El consejo de gobierno estaba compuesto por sacerdotes y laicos. Los que aspiraban voluntariamente a esta orden pasaban por un periodo de prueba que duraba varios meses y se purificaban finalmente con el bautismo para que pudieran ser miembros de la comunidad. La vida interior del grupo se caracterizaba por una constante disciplina moral y espiritual. El grupo se mantenía independiente de cualquier otro movimiento, bastándose por completo a sí mismo. Todas sus energías se encaminaban al estudio de la ley. La teología de la secta de Qumran es prácticamente idéntica a la del judaísmo. Hay un Dios que es el Creador, el que colocó al hombre en este mundo y ante quien el hombre es responsable de sus acciones. Él determina el curso de la historia y posee toda sabiduría y todo poder.
Su justicia nos otorga el perdón del pecado y su misericordia sostiene toda vida humana. Los principios del bien y del mal que controlan la vida están subordinados a Dios. Bajo su influencia los hombres se dividen en hijos de la luz y en hijos de las tinieblas. La influencia de estas fuerzas guerreras determina dos modos de vida, es a saber, el camino de la justicia cuyo término es la felicidad personal, y el camino del mal que termina en desgracia y condenación. Este dualismo moral no corresponde a un dualismo cosmológico, porque el mal no es eterno ni tiene plano de igualdad con el bien. No se ha puesto perfectamente en claro si esta comunidad es idéntica con los esenios de que habla Josefo. Ambos movimientos tienen muchos puntos en común. Vivieron aproximadamente en la misma localidad al poniente del Mar Muerto. Tuvieron sus posesiones en común y no practicaron el comercio. Mantuvieron un alto nivel de valores morales y siguieron procedimientos rituales en el culto que celebraban en la comunidad. Por otra parte, la comunidad de Qumran incluía mujeres y algunos de los varones se casaban, en tanto que la de los esenios no tenía mujeres y Josefo dice que se abstenían del matrimonio. Los esenios no enviaban sacrificios al templo, en tanto que el grupo de Qumran permitía los sacrificios de animales. Surgen pues suficientes diferencias para que algunos sabios duden de la conveniencia de identificar estos grupos en uno solo. Pudiera ser que los esenios comprendieran numerosas comunidades con diversas creencias y prácticas, pero que Josefo estuviera describiendo a todo el grupo en términos de una sola de esas comunidades, la única conocida por él. El parecido entre el grupo de la colonia de Qumran y la descripción que Josefo hace del grupo de los esenios es bastante fuerte para servir cuando menos de base a una relación entre ambos, si es que no puede concluirse que eran totalmente idénticos. Los celotes. Los celotes no eran una secta religiosa al modo que lo eran los fariseos y los esenios. Constituían un grupo fanáticamente nacionalista que abogaba por la violencia como medio para liberarse de Roma. En la época del sitio de Jerusalén por Tito, los celotes formaban uno de los partidos que había dentro de la ciudad, y las disensiones causadas por ellos contribuyeron fuertemente a la caída de la ciudad. Quizás hayan tenido relación con los salteadores, que se menciona en Hechos 21:38. Simón, uno de los discípulos de Jesús, había pertenecido al grupo de los celotes como su nombre lo indica. Ver citas bíblicas en el libro. La diáspora. No obstante que Palestina se consideraba el hogar tradicional de la raza judía, el número extraordinariamente mayor de judíos que habitaban en el Imperio Romano vivían fuera de los límites de la Tierra Santa. Se conocían como la diáspora o la dispersión, y se les encontraba en casi todas las grandes ciudades entre el espacio de Babilonia hasta Roma, y también en muchas pequeñas colonias en lugares donde había comenzado el comercio o la colonización. Comenzó la dispersión del pueblo judío cuando en 721 a.C., Sargón, rey de Asiria, deportó a los habitantes del reino del norte de Israel y los estableció en colonias nuevas en Asiria. El reino del sur de Judá fue conquistado por Babilonia en 597 a.C. y muchos de las clases aristócratas fueron transportados a Babilonia. Siguieron una segunda y una tercera deportación, dejando en el país sin molestarlos únicamente a los de la clase más baja del pueblo, aunque varios millares de ellos volvieron del destierro en la restauración que tuvo lugar bajo la jefatura de Esdras y de Nehemías. Un gran número prefirió quedarse en la tierra de su cautividad en donde se habían arraigado comenzando a prosperar. En el siglo IV a.C., las conquistas de Alejandro abrieron nuevas oportunidades a la migración y a la colonización. La dominación del cercano oriente por una gran potencia militar
hizo desaparecer temporalmente las insustanciales hostilidades que entre aquellos reinos habían hecho casi imposible el libre tránsito. A medida que se aumentaban las oportunidades y que los sucesores seleucidas y ptolomeos de Alejandro fomentaban la colonización ofreciendo ciudadanía y exención de impuestos a los que quisieran emigrar hacia los nuevos dominios, muchos judíos se aprovecharon de la ventaja de estas ofertas y establecieron sus nuevos hogares en las florecientes colonias helénicas. Algunos de ellos se convirtieron temporalmente en residentes domiciliados en ciudades griegas, en tanto que a otros se les concedió la ciudadanía y se establecieron en nuevos lugares con nuevas ocupaciones. En Alejandría todo un sector de la ciudad era judío y tenían su gobernador y sus oficiales, lo que los convertía prácticamente en autónomos. Su población en esa ciudad se calculaba en 2 millones, y representaba la más grande de todas las concentraciones de judíos que había en el mundo de esa época en una sola ciudad. Las colonias judías crecieron rápidamente en el seno del Imperio Romano. Los esclavos que Pompeyo trajo de Palestina a Roma finalmente fueron declarados libres y establecieron su colonia en la margen derecha del Tíber cerca de los diques. El año 4 a.C. había cerca de 8,000 judíos en la ciudad de Roma. En el tiempo de Julio César y de Augusto se les concedió derecho legal de pertenencia en la ciudad, y en otras, como en Corinto, fueron librados del servicio militar y de la jurisdicción de los tribunales gentiles. Es incuestionable que la influencia griega afectó a los judíos de la dispersión y que muchos de ellos perdieron las características distintivas de la fe que los hacían diferentes de otros pueblos. Sin embargo, la mayoría de ellos permanecieron judíos, se aferraron tenazmente a su fe monoteísta basada en la ley de Moisés. Conservaron su contacto con el Templo de Jerusalén por medio de peregrinaciones a las fiestas anuales, pagando su contribución anual de medio siglo. Observaron el sábado y mantuvieron los servicios de la sinagoga en cualquier lugar donde había el número suficiente de ellos para constituir una congregación religiosa. Dos grupos se destacan en medio de la diáspora: los hebraístas y los helenistas. Los hebraístas. Los hebraístas o hebreos se mencionan por Pablo, el cual era uno de ellos. Decía que él fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Filipenses 3:5. Los hebreos eran aquellos judíos que retenían no solamente la fe religiosa del judaísmo, sino también el uso del lenguaje hebreo o arameo y las costumbres hebreas. Pablo dijo que él había sido enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria. Hechos 22:3. Las citas del Antiguo Testamento hechas por él demuestran que estaba tan familiarizado con la Biblia hebrea como con la versión griega. Era un judío irreductible, aunque había nacido en Tarso, ciudad griega, y aunque proclamaba orgullosamente su ciudadanía romana. Ver citas bíblicas en el libro. Había sabido mantenerse incorruptible en medio de la ola de paganismo gentil que lo había rodeado desde su juventud. Es indudable que había otros muchos semejantes a él. Probablemente la mayoría de los hebraístas vivían en la misma Palestina en donde su culto tenía por centro el templo. El libro de los Hechos sugiere que fueron algunos de estos hebraístas de la diáspora los que como judíos de Asia acusaron a Pablo de haber profanado el templo, introduciendo a un gentil en los sagrados atrios. Ver citas bíblicas en el libro. Los helenistas. Sin embargo, un número todavía mayor de judíos había absorbido la cultura grecorromana y habían dejado de ser judíos excepto en asuntos de la fe. Hablaban griego o cualquiera que fuera la lengua de la tierra donde vivían. Adoptaban las costumbres de sus vecinos y en muchos casos virtualmente era imposible distinguirlos de los judíos.
En su culto aparecían elementos sincretistas, como en una sinagoga de Dura Europos sobre el Éufrates, que contiene representaciones mitológicas en los mosaicos y en las pinturas de las paredes. Las dos clases de judíos se mencionan en Hechos 6, donde la división entre ellos comenzó a poner en peligro la unidad de la Iglesia. Según aparece, los helenistas eran un poco más amplios en sus simpatías hacia los hebraístas, y quizá también un poco más listos para notar las amplias implicaciones de los escritos del Antiguo Testamento. Esteban fue probablemente uno de ellos. Contando estas dos clases, los judíos de todo el Imperio Romano llegaban a la cantidad aproximada de 4,5 millones. Generalmente no eran muy populares, a causa de sus partidos y también porque no se juntaban en los cultos públicos celebrados a los dioses de los paganos. Con frecuencia los tildaban de ateos aquellos que no podían entender que hubiera quien adorara a un Dios invisible. Por otra parte, su sobriedad, su amor al trabajo y su rectitud moral les hacían muy recomendables ante el concepto de sus vecinos, los cuales se veían compelidos a reconocer su habilidad e integridad. Puede ser que a veces los judíos hayan sido turbulentos, sobre todo cuando su libertad religiosa se hallaba amenazada. En el gobierno de Claudio fueron expulsados de Roma a causa de un escándalo y a fines de ese mismo siglo hubo graves tumultos en Alejandría. No hay evidencia de que los judíos de la dispersión tomaran parte alguna en la guerra de los judíos entre los años 66 al 70 después de Cristo, o de que presentaran alguna protesta contra el sitio y caída de Jerusalén. Esa aparente indiferencia a su situación nacional, a pesar de que eran desterrados entre los gentiles, es parte de la paradoja de los siglos, los judíos.